Gracias por estar conmigo en otro episodio de Por Amor al Arte. Gracias a los que viven en otros países maravillosos como Francia, como Argentina, entre otros que se han unido, me han escrito ya a esta comunidad de amantes del arte. Ya tú sabes, suscríbete, dale like. Y estoy aquí en mi casita GW5. Si tú tienes alguna idea que quieres convertirla en realidad, con video, con audio, o la tienes ahí más o menos, pero quisieras ayuda para desarrollarla, este es el lugar, aquí en GW5, que son los duros en podcast y mucho más, porque es mucho el trabajo que realizan aquí los amigos de GW5. Gracias a Ave María, a mi ropita de Abigail Vargas. Qué lindo, a mí me encantan estas cosas vintage. Gracias a Preloved, de Preloved Manía. Síguelos así mismo en Instagram, Preloved Manía. Ropa de segunda mano que le da cariñito al planeta y que al mismo tiempo, pues, aparte de aportar, pues mira, te mantienes ahí fashion con la Abigail Vargas. Y hoy estoy en compañía de un gran actor, compañero de muchos años, un ser humano tan chulo, tan noble, con el que he tenido el privilegio de actuar y de trabajar. Y ya nos tocó ahora juntos, porque próximamente va a ser parte del elenco de Borinqueñas, este proyecto que estrena ya el 24 de octubre. Eso, mira, ya mismito en el Teatro Francisco Arribí. Allí va a tener un personaje del cual vamos a estar hablando porque está súper interesante. Hace poco también trabajó en la pieza La R, historia de horror o terror. Horror en blanco y negro. Es un actor maravilloso que también ha trabajado mucho en cine. Lo tienen que haber visto en Érase una vez en el Caribe, en Las Camelias, en Aroba Amor, entre otros proyectos. Egresado del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. También tiene estudios en Francia y es profesor catedrático de la Universidad de Puerto Rico, el gran José Eugenio Hernández. Ay, gracias. Nos tocó. Me honras, Mari, me honras. Gracias por esa generosidad de tus palabras. Para nada. Para mí es un placer muy grande que estés aquí conmigo. Se me dio, por fin. Y a mí también, que muchos años de recuerdos de trabajos tan bonitos. Trabajamos en la UPR, obviamente, en muchos trabajos. ¿Tú tuviste en micasa.com o Qué familia, mi familia en el Canal 6? ¿Cuál de los dos? Ok. En micasa.com yo hice algún episodio. Yo participé de algún episodio como actor invitado. ¿Y cuál fue la otra que dijiste? Micasa.com o Qué familia, mi familia, porque es que ambos fueron en el Canal 6. Sí, Canal 6. Micasa.com. Fue micasa.com, ¿verdad Sí. que sí? Yo entré en algún episodio como maestro de ballet. Exacto. De Camila, que era chiquita. Exacto, Sí. exacto. Estuve conversando también con Camila. No, la verdad es que son muchas las cosas que nos unen. Sí. Y qué bueno que estás aquí. Sí. Y yo tengo que hacerte una revelación de esos inicios nuestros en este ambiente. Tú has sido una de mis primeras profesoras. ¿Cómo? Sin saberlo. ¿Cómo? Una de mis primeras profesoras de actuación. ¿Cómo rayos? Bueno, cuando yo entré al departamento, ya tú eras una figura conocida porque ya tú hacías televisión. Entonces, pues, obviamente ya te conviertes automáticamente y sin quererlo en un modelo, en una modelo a seguir. Entonces, yo no tenía ningún tipo de bagaje actoral. Todo lo mío fue muy intuitivo hasta ese momento en que entré en la universidad. Así que pues cuando yo entré a la universidad, como muchos colegas han dicho, uno siempre empieza a identificar modelos, uno empieza a identificar roles. Junior Álvarez creo que lo mencionó en este podcast. Así que tú fuiste uno de esos modelos que yo seguí, porque tú me demostraste en tan poco tiempo, Yamaris, profesionalismo, ética de trabajo. Tú me demostraste gracia. Ay, Dios mío. Hasta en los momentos de dificultad escénica, manejar las situaciones con gracia, disciplina, virtuosismo. Ay, Dios. O sea, yo fui testigo de muchas cosas increíbles que tú hiciste, ¿no? Que obviamente en el momento tú no te das cuenta porque uno está haciendo. Pero tú, o sea, yo recuerdo haberte visto en escena, por ejemplo, en Tres Hermanas,
que hubo un blackout donde no se suponía que hubiera un blackout y se suponía que tú salieras de escena. Y cuando regresó la luz, tú estabas tanteando la escenografía para ver por dónde salir. Pero así mismo tú recogiste y con la gracia que saliste, yo dije, o sea, eso es gracia. Ay, Eso es gracia escénica, yo no eso me es estar acordaba de presente escénicamente. O por ejemplo, cuando tú te tuviste que aprender de memoria la villana de la esa es la sagra. villana de la sagra. En ese proyecto, o sea, ese fue mi primer proyecto como parte del rodante. Yo no actuaba, pero yo era parte del ¿Ese fue equipo tu de... primero? Sí, yo formé parte del equipo del comité de vestuario. Entonces yo estaba presente ahí, todos los ensayos, en los quick changes, todo eso, estuve ahí. Yo ver cómo tú te memorizaste una obra del siglo de oro español. ¿En cuánto Ay, tiempo? Dios. ¿En cuánto tiempo? ¿Una semana? Sí, Menos. fue menos de una semana, porque Gracias. realmente sí, eso fue un lío. O sea, virtuosismo. Me enseñaste virtuosismo. Ay, qué bello. Qué bello. Responsabilidad. O sea, si alguien Ay, estuvo Dios mío, siempre a pero ven tiempo, acá. ahí con su memoria al día, tú. Ay, Ética. Por ahí puedo seguir. Por ahí puedo ay, seguir. Así que ay, gracias, Yamaris. gracias, no, Gracias. para nada, gracias por tus palabras, pero no, todo lo contrario, o sea, puedo decir lo mismo, puedo decir somos espejo, puedo decir, porque yo entré a la universidad, sí, yo había estudiado en academias y demás, pero yo entré porque yo quería ser un canvas en blanco y en que estaba en televisión y qué sé yo, que yo decía, es que yo sé que hay algo que yo no he llegado ahí, que yo tengo que aprender. Y aprendí de ustedes en gran parte de esas experiencias que tuvimos, de mis compañeros, de esos profesores maravillosos que tuvimos. Qué época linda, ¿verdad, José Eugenio? Bella. Con miles de dificultades, pero cuando viajábamos decíamos, oh, wow, lo que tenemos es bien importante. Sí. Es que todavía existía vida universitaria. Sí. A pesar, ¿verdad?, que ya enfrentábamos una crisis provocada, pero todavía existía vida universitaria. Que pienso que todavía la hay, pero bastante menos. Entonces, la vida universitaria es toda esa vida que corre alrededor de tus estudios formales y que están vinculadas a la universidad. Y ahí el teatro rodante fue fundamental. Fundamental, que viene a ser ese ejercicio práctico tan necesario para nosotros los actores, ¿verdad? No meramente aprender en la teoría o en las clases, sino salir a la calle, no solo a llevar arte, sino a nosotros aprenderlo a hacer. Así que es una maravilla. Menciona la universidad, por ahí arrancamos. Tú llevas ¿cuántos años? 22 años. 22 años como catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Das clases de francés y teatro también estás. Mira, yo entré a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, hace 22 años, como profesor de francés, en la época instructor. Yo era instructor, lo que tenía era una maestría. Okay. Entonces uno, pues al principio entra como instructor, ese es el título. Entonces empecé a dar los cursos de francés, porque yo entré como reemplazo de una profesora. Y me quedé por muchos años dando cursos de francés, o sea que me desarrollé como profesor de francés. Estudié no a nivel formal, pero sí tomé muchos talleres de capacitación en la enseñanza del francés como idioma extranjero. Y después de varios años, en algún momento me tocó dar electivas de teatro y me tocó dar también cursos de humanidades. Wow. Entonces fueron momentos también de transición en mi vida porque esos cursos, sobre todo el de humanidades, me permitieron tener una expansión de mi conciencia. Me imagino. Sí, entonces pues sí, actualmente ya no doy cursos de teatro, los cursos electivos de teatro no los doy yo, pero sí doy cursos de humanidad, de francés y continúo dando cursos de humanidades. De humanidades, en una época como esta donde cada vez nos acercamos más a la automatización, a lo mecánico, a la inteligencia artificial, a lo que de alguna manera nos da muchos beneficios en cuanto a la rapidez, productividad, ese tipo de cosas, pero nos aleja de esos principios básicos universales de lo que somos como seres humanos, como de nuestra esencia en la humanidad. ¿Cómo crees que la universidad está haciendo su parte o cómo crees que está dejando de serlo? Mira, tú acabas de
de utilizar un lenguaje incomprensible hoy en día. Incomprensible. Solamente los humanistas, ¿verdad? Las humanistas o las personas que tienen la sensibilidad del arte, ¿no? Esa empatía hacia el otro, saben de lo que tú estás hablando. Lamentablemente, nuestras instituciones universitarias, en su mayoría, aquí en Puerto Rico también ha pasado, y el último bastión era la UPR, pero pues se ha visto también transformada. Tienen una, digamos, desean desarrollar una estructura de enseñanza bancaria. Y la enseñanza bancaria es enseñanza técnica, tú Totalmente. sabes, en donde se obvia todo aquello que nos acerca a la naturaleza, que nos acerca a los procesos humanos, que nos acerca a la humanidad, a la empatía, todo eso. A la pregunta, porque estamos buscando muchas soluciones, muchas respuestas, pero no buscamos preguntas. Aquellos grandes filósofos, ¿verdad? Aristóteles, Sófocles, yéndonos bien atrás, y otros tantos que hoy día están en solitario, por decirlo así, ¿verdad? Los filósofos modernos están como en solitario haciendo sus preguntas, pero que la vida universitaria, eso era lo más que había, era hacernos esas preguntas precisamente porque en la búsqueda de la respuesta, en la mera búsqueda, estaba ese crecimiento como ser humano, ¿verdad? Y eso ya es como, ¿para qué tú te quieres preguntar? O sea, ¿para qué tú quieres filosofar? ¿Para qué tú quieres, por qué vas a estudiar humanidades? Eso no es práctico, eso no es... Sí, hay una desvalorización de la curiosidad, hay una desvalorización del conocimiento también, de conocer por conocer, ¿verdad? Y por ahí una desvalorización de la introspección, tú sabes, de la reflexión personal, de mi trato hacia el otro, totalmente, ¿verdad? Menospreciado. Sí, ha habido una, como tú dices, una automatización del ser, una deshumanización y lamentablemente estamos todos metidos ahí y no nos damos cuenta. Porque por ejemplo, la tecnología es maravillosa, pero también sabemos, y ya se ha estudiado y se ha comprobado, que la tecnología también nos deshumaniza, porque nos desvincula del otro y nos desvincula de nosotros mismos también. Sí, Porque claro, estamos todo el tiempo en la dopamina, en la dopamina, en la dopamina. ¿Qué totalmente. momento estamos dejando para nosotros entrar en un proceso de contemplación interno, de contemplación de nuestro entorno, de la naturaleza, el momento del silencio, Sí. el momento donde podemos realmente enfrentarnos a esos pensamientos que no son tan luminosos? ¿Y por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo yo puedo Sí. manejar y superar esto? Sí, esta es la era del ruido, el protagonismo del ruido, ¿verdad? La universidad está haciendo su parte. Bueno, Y no te quiero meter en problemas porque sé que eres, ¿verdad?, catedrático, pero en general, y eso incluye a todas las universidades, no solamente en la que tú trabajas. Pues mira, yo no tengo problemas de decir las cosas tal como las pienso, yo soy bastante honesto. Y lamentablemente la universidad, que ha sido históricamente el proyecto, por no decir el más importante, uno de los más importantes del país, lo hemos echado a perder. Entonces, la universidad está politizada. Es un botín político. Y esto desde los años 50, lamentablemente es así. Y siempre ha habido una historia, afortunadamente, una historia de resistencia para tratar de frenar la politización de la universidad, para que sea un espacio libre, un espacio precisamente donde uno pueda confrontar ideas, donde uno pueda exponerse a diferentes formas de pensamiento, Seguro. a la diversidad que representa la universidad precisamente. Exacto. Entonces, De ahí pues, sale el pues nombre. al ser un botín político, al convertirse en una institución politizada, pues lamentablemente todo eso ha llevado al resultado que tenemos hoy en día, que es una universidad en profunda crisis, una universidad sin personal, una universidad que está sobreexplotando a los trabajadores, en donde los estudiantes ya no representan seres humanos, representan un número, representan una ecuación. Entonces, pues, asimismo recibimos también estudiantes, lamentablemente, que pues tampoco les han inculcado ese valor por desarrollarse
por Sí, sí, evolucionar, sí. por el pensamiento, no. Ellos vienen con unos objetivos y es tener un diploma simplemente. Ya, Para decirle a su papá, mira, aquí está el diploma. bye. Ya me puedo ir a trabajar al supermercado. Sí, sí, Porque al sí. final, ¿para qué sirve un diploma, señoras y señores? O Ujú, sea, eso ha sido una de las mentiras más grandes también. ujú, ujú. Ojo, no estoy diciendo no estudien, No, 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 no. es que se ha engañado en cuanto al propósito del estudio, Ujú. ¿verdad? Y la institución se ha convertido en una institución más, tú sabes, depredadora, una institución más de pues, sacarle el jugo a los estudiantes y al final no poder garantizarle que va a tener un trabajo. Ujú. Porque Que es de ahí una el realidad. sistema en general ha sido cómplice en ese aspecto, ¿verdad? De no ofrecer soluciones y cada vez pues son menos las oportunidades de empleo porque se está transformando el mundo en otra cosa y hay muchos empleos que ya son obsoletos, etcétera. Y- Y también se está promocionando el no estudiar, el exacto. sencillamente porque conviene. La ignorancia es un gran negocio. Así es. Y yo quiero, aún así, aclarar que dentro de la universidad hay muchas personas que diariamente están comprometidas con Ujú. la universidad y están dando el todo por el todo, están trabajando bajo explotación, están cubriendo muchos puestos a la vez para que esto no se caiga. Qué fuerte. Sí, y están también trabajando con todas las lagunas que traen los estudiantes, porque Mm, lamentablemente hoy en día los estudiantes no vienen con destrezas de lectura, que mm, Dios es mío. algo capital, es algo vital para uno poder estudiar un tema, investigar un tema. Seguro, Y sí, sí, ya, pues ni sí. siquiera eso existe. Entonces, de momento ya no es simplemente dar un curso de humanidades, es yo tener que de repente empezar a hablar de sujeto y predicado y verbo. Ay, Dios mío, es que son muchos los retos que ustedes están enfrentando verdaderamente. Y los jóvenes de hoy día, yo creo que se están enfrentando, por ejemplo, mi hijo ya me llegó a cuestionar en un momento dado, ¿por qué la universidad? Para saber, ¿verdad? Porque mira, vi esto otro, ¿verdad? En las redes. Él está próximo a comenzar en la universidad y por eso sus inquietudes. Y y yo le digo, tú quieres aprender, tú quieres conocer más del mundo. Hay muchas formas de hacerlo. Esto es lo que ofrece una universidad, y por ahí orientarlos con la realidad, con la realidad. Eso es aparte, vamos a hablar ahora de empleo. O sea, no los mezcles pues, al momento. Mm. Al momento no los mezcles, ya mismo hablamos cómo es la manera de... Y es bien complicado para las nuevas generaciones, uno como padre, uno orientarlos y ellos poder entender este nuevo mundo, ¿verdad? Comparándolo con sus padres, con lo que nosotros hicimos y lo que a ellos se les ofrece, es como, pues claro que el cuestionamiento tiene que estar, Ujú. imagínate tú. Sí. No es fácil. Pero entonces ahí, contra viento y marea, llevas todos esos años trabajando en la universidad. Maestro de francés, vamos a hablar de eso porque esto es fascinante. Cuando estábamos en el departamento de drama, tú me preguntabas y yo jamás pensé que tú te ibas a ir a Francia. ¿Qué es lo que te hizo moverte allá? Ya tú llevando una carrera porque tú ya estabas aquí trabajando. Tú hacías teatro infantil, recuerdo, entre otros, ¿verdad? Ujú. Proyectos. Trabajamos juntos, cuando trabajamos juntos en micasa.com, ya tú habías regresado de Francia. Entiendo que sí. Sí, ok. Sí. ¿Qué te hace moverte allá a estudiar? Pues mira, yo le hice caso a mi madre que me dijo alguna vez, si tú vas a estudiar teatro, estudia otra cosa Mm. también. ¿Verdad? Como todo padre que sabe la realidad de Puerto Rico y la realidad de los artistas, lamentablemente. Así que yo tenía eso muy presente y cuando entro al departamento de humanidades, que, ¿verdad? Para efectos de quien nos escucha, las diferentes disciplinas pertenecen a una facultad. Entonces, la disciplina de teatro, al igual que la disciplina de lenguas modernas, en donde está el francés, pertenecen a una misma facultad, a la Facultad de Humanidades. Cuando yo, como estudiante futuro de teatro, entro a la Facultad de Humanidades, pues yo me entero de que yo tengo que estudiar 1 año y medio de un idioma extranjero. Ujú. En el momento decidí al azar
por el francés, porque yo no tenía idea de qué estudiar, de qué me podía, ¿verdad? Gustar. Así que eso fue aleatorio, así. Yo escogí francés. Yo también escogí el mismo. ¿Escogiste experimental o Yo cogí avanzado. avanzado? Yo cogí avanzado, pues yo dije, bueno, esto Ya es una le, buena ya oportunidad. le doy con todo. Sí, ya le doy con exacto. todo. Avanzado, pues es un programa intensivo. Entonces hay mucho más horas contacto semanales. Y el programa resultó ser excelente. Fue un programa en donde yo, al cabo de un año, yo estaba defendiéndome en francés. Yo podía formar frases en francés. Entonces, de momento yo dije, diablo, yo durante tantos años en mi vida he estudiado inglés y de momento siento que puedo manejar más fácilmente el francés que el inglés. Ciertamente. La metodología, metodología. tengo que hacer el paréntesis porque la metodología en la UPR, yo lo cogí experimental con Maria Axman, ¿verdad? Axman, sí. Estoy bien. La profesora buenísima en aquel entonces, no sé, actualmente. Y llegó un momento dado que yo estaba leyendo en francés, no me preguntes ahora, pero yo estaba leyendo en francés y me sentía más cómoda y entendía mejor que en inglés. Claro, también yo venía con un inglés goleta bien malo, pero o sea, yo dije, oh, wow, este programa es bien bueno. Exacto. Y cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, esto es lo que yo voy a estudiar. También paralelamente al teatro, porque figúrate, son los mismos créditos de facultad. Lo único que tengo que hacer extra son los créditos de concentración en francés. Y pues eso fue lo que yo empecé a hacer. Y pues eso me llevó eventualmente a seguir los pasos de nuestro querido José Montoyo. ¡Ay, Joselito. Pues José en ese entonces se convirtió... Compañero actor también del Compañero departamento. actor a quien también en esa época yo empecé a admirar como uno de mis modelos, ¿verdad? Un poco mayor que yo. Justamente él también estaba haciendo sus cursos en francés, literatura francesa y en teatro. Así que de momento yo vi que él estaba haciéndolo. Yo dije, bueno, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces yo empecé a hacerlo también. Él terminó trabajando, estudiando maestría en París. Yo lo ayudé en su proceso. Wow. Como estudiante de francés, yo le ayudé a traducir todos los documentos porque hay que traducir todos los documentos. Y estaba entrenándome también. Y cuando yo me gradué, pues ese era mi plan. Yo me voy a hacer mi maestría, no a Nueva York, como la mayor parte de los amigos y las amigas, me voy a ir a París. Y fue la mejor decisión de vida, Yamari, porque fue transformador. Fue transformador en muchos sentidos y aparte, no me endeudé. Porque la educación en Francia es pública y la educación pública es gratuita incluso para extranjeros. Pero qué maravilla. Y se te hizo fácil el idioma, se estudió, porque no, o sea, hacer una maestría en francés tampoco, o sea, yo sé que venías estudiando ya francés desde acá, pero como quiera es otro nivel. Sí, es otro nivel y me enfrenté, sí, fue un reto grandísimo, fue enfrentarme también a mis propios... Miedos, sí, ¿verdad? Los desafíos más personales. Sí, fue difícil. Yo no tenía el nivel intelectual que tenía un estudiante universitario francés. Yo estaba bastante por debajo. Aún habiendo estudiado en la UPR, que tiene tan buen nivel. Pero los franceses... Hay algo en la tienen cultura, diferente. ¿verdad? Sí, los franceses siempre están pendientes de la cultura general. Eso es como un estándar. Cada vez que alguien te evalúa a ti, oficial o extraoficialmente, hay un estándar de cultura general, de cuál es tu nivel de cultura general. Y propio también. Uno está todo el tiempo midiendo cuál es mi nivel de cultura general. Por lo tanto, hay un deseo de la gente de mantener un buen nivel y educarse. De educarse, de cuestionar, sobre todo cuestionar y de curiosear. Entonces eso es fundamental ¿verdad? Para el conocimiento. Y sobre todo también porque los franceses aprenden desde pequeños a desarrollar criterio propio y a desarrollar métodos de reflexión, cosa que a nosotros no nos enseñan. Nosotros venimos de la escuela de la botella. Embotéllate esto y vas a salir bien. Allá no existe tal cosa. Allá tú aprendes a reflexionar desde pequeño. Tú aprendes a problematizar todo. El pensamiento crítico, desarrollarlo. Exacto. Sí. Entonces yo tenía esa dificultad.
Y pues sí, tuve que ponerme al día en menos nada para yo poder entonces quiero ponerme a un imaginar. mismo nivel con los estudiantes de, ¿verdad? De licenciatura y luego el segundo año estudiantes de maestría, porque yo tuve que hacer nuevamente un año de bachillerato Oh, para para que ellos me entonces pudieran entrar. homologar. Ya. Así Sí, que sí, yo, sí. para los efectos, tengo 3 bachilleratos. Tengo un bachillerato en teatro, un bachillerato en francés y literatura francesa, un bachillerato que allá se le llama licenciatura en artes del espectáculo, Dios y mío. entonces la maestría en artes del espectáculo, que entonces hice el segundo año y un tercer año de investigación. ¿Y tuviste oportunidad de actuar en francés? En clases y en un cortometraje, y creo que hubo un video musical también. Pero no a nivel así dramático, no. Solamente para efectos de clase, ejercicios de clase, sí. ¿Por qué no te quedaste en Francia? Fue una decisión. Fue una decisión. Yo me acuerdo que yo no sé. Hay veces que uno tiene como planes y de verdad se dan solos. Porque yo recuerdo que mi plan ideal era desarrollarme como actor, tener una profesión de profesor que me permitiera tener la flexibilidad de tiempo, Seguro. ¿verdad? Y tener la capacidad de una vez al año yo tener una sabática de investigación y enfocarla en creación teatral. Ah, qué Ese bien. era mi plan de vida. Y ese año de sabática poderlo hacer fuera de Puerto Rico, en un país distinto Ay, qué siempre. brutal. Claro, parte de eso no se cumplió, pero parte sí. Yo ¿Qué quería, parte sí, qué parte pues no? yo sabía que yo ya, cuando regresara a Puerto Rico, yo quería solicitar como profesor y empezar a tramitar esa faceta mía. Y pasó casi sin yo quererlo. Cuando yo regresé a Puerto Rico, yo regreso en un lapso de 6 meses para acumular dinero y regresar allá por Ujú. 6 meses más, entonces a redactar mi tesis. Ok, ok, ok. Entonces, en ese lapsus, yo empiezo a trabajar como maestro y vi que había gran posibilidad de trabajar como maestro. Y cuando yo regreso a Francia, redacto mi tesis, la defiendo, obtengo mi título, regreso a Puerto Rico, automáticamente me llamaron para dar clases de francés en la Alianza Francesa, Wow. en Sagrado Corazón y en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Te llovieron las propuestas. En un semestre yo estaba trabajando como actor y trabajando en 3 instituciones universitarias. ¿Cómo lo hacía? No lo sé. La juventud. Dios La mío. juventud. En la época pude. Eso no duró mucho, eso duró un año. Ya Ya. después me quedé con la UPR de Humacao, que me ofrecía, pues, ¿verdad? Un mejor contrato, O sea que mejores básicamente las beneficios. oportunidades fueron las que te ataron acá porque te llegaron esas oportunidades. Sí, sí. Y porque yo sabía que en Francia, claro, y aquí ya había empezado una carrera como Ujú. actor. Sí, sí, tú te fuiste ya Exacto. teniendo. Yo quería retomar mi carrera como actor, yo quería tener la posibilidad más concreta de ser profesor, y eso en Francia iba a tardar mucho más. Ok, ok. Entonces sí iba a poder vivir una serie de aspectos de calidad de vida que no iba a vivir en Puerto Rico, Ujú. pero por otro lado, en Puerto Rico iba a alcanzar unas metas más rápido, en Ok. términos profesionales. Ajá, Y ajá. pues eso fue lo que me hizo decidir a regresar, y pues fue así, yo Pero, regresé y por ahí encadené todo. ¿has vuelto como turista o Ay, como viajero? muchas veces, y como te diría, hasta como familia, porque yo tengo familia allá. Sí, me Tengo imagino. mi gran amigo Amistades y... José, continúa allá, su compañero Philippe Girard. Les envío un beso. Philippe es un gran actor francés, Dios mío. Mm, O sea, yo he tenido el privilegio de estar en el estreno de la obra que abrió el Festival de Avignon en Francia, que es el festival más grande del mundo. ¡qué maravilla! Porque Philippe fue el protagonista de esa obra ese año, y fui invitado al Palacio de los Papas a ver el estreno de la obra que abre el Festival de Avignon. Qué dicha, de Sí, no, tengo verdad. familia muy querida, tengo en el sur de Francia, por allá por los Alpes franceses también.
conocidos y amigos de la época que con el tiempo he visto sus hijos nacer, sus hijos crecer, ser adultos hoy en día y mantengo vínculos con ellos. Tu otro país, como uno le llama a esos países con los que tiene conexión, ¿verdad? Que yo puedo decir, pues, en mi caso Chile, pues por mi marido, Exacto. obviamente, y ahí está la familia y demás. Y siempre es lindo uno sentir que tiene unas alianzas con otro país, Sí. con otro país, otra cultura, con otra gente. Además Y- de que es parte de mi educación continua. Como profesor de francés, tengo que Exacto. mantenerme al día con expresiones idiomáticas, ¿verdad? Con vocabulario, con la fluidez del idioma, con el acento. ¿Y todo volverías eso. a vivir más adelante en tu vida o en algún momento? Sí, ¿Sí? sí. A mí me encantó vivir en Francia. Volverías, Me encanta volverías. ese país, bello, me encanta la mentalidad, por lo menos en París, porque ya más allá de París también hemos descubierto que hay una mentalidad conservadora no sospechada, por lo menos por mí. Ujú, Sí. ujú. Es la que Sí, se ha apoderado del mundo, básicamente. todos los países tienen lo que le llaman el lado oscuro, como, ¿verdad? Todos los países tienen su historia y tienen... Sí. Es imposible uno encontrar una perfección en nada, porque es que la humanidad es así, y así son los países, un reflejo de lo que somos sus comunidades y los que los vivimos, ¿no? Pero qué chévere que hayas tenido esa experiencia y que de algo, pues, de mucho le esté sirviendo a los estudiantes de aquí, ¿verdad? Tener un profesor como tú que tenga toda esa experiencia, todo ese bagaje. Y fíjate, tanto que nos conocemos, tantos años trabajando, yo nunca te he escuchado hablar francés. Así que Mais c'est vamos pas possible. Mais écoute, le français pour moi, c'est une autre façon de voir le monde. ¡Ay, qué bello! C'est une façon d'élargir, et oui, les rapports culturels, les rapports intellectuels, tout ça. ¡Ay, qué bello! Me encanta, es precioso el Actué francés francés. en una película. Pero me En dijiste, una pero de aquí, película. pero de aquí. Una película, O de- no, una película americana. Americana. Sí, se llamó The Color. Había una escena en donde la protagonista estaba en una clase de francés y yo era el profesor ¡Qué que estaba dando maravilla! la clase. Tengo un pequeño intercambio con ella en francés y ya. Cómo saber un idioma te abre puertas de tantas formas, ¿verdad? Sí. Mira, ¿verdad? Que tú llegaste y se necesitaban maestros para precisamente aquí en Puerto Rico y que eso te haya abierto puertas. ¡Qué Es una maravilla! llave para el Eh, mundo. eh, Una llave. Definitivamente, definitivamente. Entonces, ok, vamos a hablar de otros detalles de tu carrera porque pues eso no es todo, ¿verdad? Ahí no queda la cosa. Estudiaste artes escénicas por alguna razón allá, o sea, y es que tú eres un artista, punto, más allá de la cuestión del idioma. Y traes todo ese bagaje para acá y continúas en una carrera bien hermosa en teatro, en cine. Tuvimos la oportunidad en televisión también. ¿Cuál es el medio que te gusta más, el que más te llama, el que más te vibra de todo eso? Adivina. Del teatro. El teatro. El teatro. Es que no hay comparación con el teatro. Ujú. O sea, es un arte que no se puede comparar con ningún otro arte. Ujú. Esa energía en vivo, esa creación, esa co-creación con el público, Sí, eso no se sí, puede sí, encontrar sí. en más ningún otro medio. Sí. Y claro, en el cine el cine y la televisión también tienen sus aspectos maravillosos. A mí me encanta el cine, me fascina el cine. Lo haces tan bien, te transformas tanto cada vez que haces un personaje. No es el mismo el de las camelias que el de Érase una vez en el Caribe. Si no han visto estas películas que estamos mencionando aquí, dése la oportunidad, búsquelas, a ver si las tienen en Amazon, a veces Sí, las ponen en están por ahí. Prime. Creo que antes que cante el gallo estuve en Tubi. Antes que cante el Tubi, gallo, sí. estuve en Amazon también, Eras está en Amazon, sí. Sí, o sea, el cine me apasiona y he comprendido el lenguaje del cine. Ujú. Intuitivamente, porque yo no tengo formación en actuación para cámara.
¿Y qué has aprendido intuitivamente? Comparte algo de lo que has aprendido por tus experiencias en tantas películas, las que mencionamos, y también Aroba Amor, que la mencioné al principio. No sé cuál es la más reciente que has hecho de todas esas. Yo creo que lo más reciente es un cortometraje que salió este año, estrenó fuera de Puerto Rico y ha formado parte también ya de diferentes festivales, selecciones oficiales. Se llama Entre Tormentas. Es que cambió el título, sí. Entre Tormentas, que grabé con mi querida Magali Carrasquillo. Pero no hay manera ahora mismo de verlo. Esa no, todavía no ha llegado aquí a Puerto Rico, Todavía. llegará en algún momento, espero, porque está muy bien hecha. Pendiente, Entre Sí, Tormentas. de Fran Sayas. Lo último que hice largometraje fue Extranjera, Extranjera. que todavía no he estrenado en Puerto Rico. Ajá, Eso ese también estoy viene por ahí. pendiente. Sí. Y que ya haya salido la más reciente, Aroba Amor, creo que Arroba fue Amor, los sí, otros fue la días, más ¿verdad? reciente, sí. Ha tenido muchas oportunidades en el cine últimamente, en estos años más recientes. ¿Qué has aprendido que puedas compartir con nosotros? Pues mira, he aprendido cosas y he confirmado otras. Por ejemplo, he confirmado que la observación es vital, ya sea para cine, ya sea para teatro. La observación, mirar a los modelos, por ejemplo, observarte, conocer cómo tú proyectas a nivel corporal, cómo tú proyectas a nivel gestual, cómo estudiar el cuerpo humano. Estudiar cómo funciona la expresividad humana. Yo creo que eso es fundamental para nosotros. Segundo, he aprendido que la presencia es fundamental. Y eso de presencia es un concepto tan abstracto, porque ¿qué es presencia hoy en día? Es un concepto que, ¿verdad? A veces nos cuesta incluso trabajo entenderlo. Sí. La presencia es ese momento en donde tú estás vivo en el aquí y en el ahora. Esto mismo hablaba con Camila, el aquí, el ahora, a la hora de actuar. Exacto. Y eso no es tan evidente. Porque nosotros los actores tenemos la capacidad de tener diferentes niveles de pensamiento a la vez. Sí. Nosotros estamos pensando, o sea, nosotros automáticamente estamos diciendo nuestros parlamentos, nuestras líneas. Automáticamente también estamos ya en una cuestión de gestualidad, que ya hemos previamente ensayado, ¿no? O movimiento escénico, gestualidad. Hay una conciencia técnica que tenemos que tener de que no me puedo mover de este punto, de aquí no puedo parar, no puedo mover la cara en este ángulo, tengo que hablar acá aunque mi compañero actor esté por acá. O sea, tengo tantos niveles de La luz, que no se me vaya a ir el foco. Exacto. Y las líneas problemáticas son esas líneas que, por más que no se pegan, no se pegan. son difíciles de recordar. Entonces, son muchos niveles a la vez. Sí. Es bien difícil uno olvidarse de todo ese ruido y de momento dejar que todo eso salga automáticamente, confiar en que está ahí. Casi una meditación yo diría que la parte que más llena el espíritu de actuar. Meryl Streep hablaba un poco de esto y decía que no hay maravilla más grande al actuar, y que de hecho que los actores son otra cosa, precisamente por vivir el presente, el aquí y el ahora, por la oportunidad que da nuestra profesión de vivir el aquí y el ahora, si nos damos esa oportunidad. Así es, y entramos en una zona, cuando estamos ahí, entramos en una zona de conciencia que no es típica, No es normal. No. Es una zona de conciencia que tiene que ver con las fronteras de todo. Las fronteras, la frontera que hay entre la representación y la presencia. La frontera que hay entre lo ensayado y lo vivido. O sea, todas esas fronteras que son tan ricas, porque ahí es donde afloran los milagros, las cosas maravillosas. Así es. Así que eso también lo he aprendido. La observación, la presencia, como el aquí y el ahora. La confianza en la intuición también. Yo soy un actor muy intuitivo. Confío en mi intuición. Y es bien loco porque yo no te sé decir concretamente qué es la intuición, porque es como esas cosas que tú piensas que debes hacer, o esas cosas que tú piensas que tu personaje puede hacer o debe hacer,
o qué sé yo, son esas corazonadas que tú Sí. tienes a la hora de crear, de tengo que hacer esto. Que orgánicamente el cuerpo te va llevando en esa dirección. Es como si el cuerpo se apropiara, ¿verdad? De ese nivel muy consciente de uno y te hablara y te dijera, es por aquí, es Sí, por aquí. es como si fuéramos medio unidades, Sí, un ¿verdad? poco, como si Sí. algo, una energía hablara a través de nuestra herramienta, que es nuestra voz y nuestro cuerpo. Sí, 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 sí. Así que también, sí. Otra cosa que he aprendido es a olvidarme, ¿cómo te digo? Diablo, confiar en cine, confiar, porque Sobre todo en cine, Dios mío. sí. Confiar del editor, confiar en el proceso, confiar en que, o sea, hay que soltar. Es un ejercicio de renuncia Es constante, renuncia ¿verdad? constante. Y ahí está el ego. Sí. Porque pues el ego es inevitable, el ego está ahí. Sí, sí, El ego también definitivo. es una herramienta para sobrevivir en este mundo, ¿verdad? Ujú. Pero pues también el ego nos hace muchas jugadas. Sí. Y entonces nos puede adentrar en un mundo muy oscuro, de muchas inseguridades. Y cuando entras en ese mundo, eso puede ser letal para tu carrera. Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Sí, te come vivo, Sí. si lo permites. Y la relajación, la respiración, ¿qué importancia tiene a la hora de tu proceso creativo y de hacer cine? Pues la respiración para mí es un referente directo de la presencia, Ujú. porque cuando tú estás en presencia absoluta, ¿verdad? Tu respiración está relajada. Sí. Entonces sobre eso tú capitalizas. Ajá. Porque ahí tú te puedes tomar, digamos, te puedes permitir manipular la respiración. Tú te Ujú, puedes ujú. permitir entonces jugar con la respiración, porque la respiración también da emoción. La respiración es provocadora de emociones. Sí, La respiración sí detona emociones. Entonces, sí. nosotros los actores sabemos cómo lee una respiración calmada, cómo lee una respiración profunda, Ujú, cómo lee una respiración agitada y a ujú. lo que nos lleva también. Y es un conductor de lograr ese estado de conciencia del que estás hablando para poder estar aquí y en el ahora. Y esto aplica para cualquier profesión y para cualquier cosa en tu vida, pero fíjate cómo lo usamos los actores, ¿verdad? La respiración es la clave, es como esa puerta para poder, digo, como yo lo veo, si lo ves diferente también me puedes, ¿verdad? Decir, para llegar a ese estado de conciencia, pero un poco para que se abran esas puertas, hay que soltar. Que lo que hablaba de la renuncia, hay que soltar, hay que relajarse para que eso se dé. Y es una dicotomía, porque entre lo cagado que uno puede estar de representar un personaje, de hacerlo, de las expectativas de lo que esperan las demás personas, de lo que uno mismo se presiona, de que las líneas salgan como son, de etcétera, etcétera versus hacer el ejercicio de soltar y de relajarte. Dime si no es una gran dicotomía. O sea, nosotros estamos locos. Pues sí, No sé sí. cómo lo ves tú. Sí, sí, dicotomía totalmente, estamos locos totalmente también. Pero, por ejemplo, una prueba de que eso es así es lo que representa la respiración en la práctica de la yoga, Exacto. por ejemplo, o en la práctica de la misma meditación. Exactamente. La respiración para esas dos prácticas son claves. Ujú. Y de igual forma para el actor y para su oficio, la respiración es clave. Primero, porque te ayuda a sostener la herramienta de la voz. Así es. Así es. Sin respiración no puedes hablar. Sin Así mantener es. una respiración relajada y controlada y consciente, no puedes hablar, no puedes proyectar tu voz. Así es. Ujú. Es una herramienta directa para tu poder controlar la emoción del nervio. Sí, sí, Si sí, tú vas sí, a sí, entrar a sí. escena y tú te sientes que estás descontrolado, tú tienes que ir a tu respiración. No hay Ujú. de otra. Así mismo Y es. eso es lo único que te va a ayudar. Así es. De igual forma, si tú quieres lograr una emoción, tienes que poner tu atención un poco también sobre la respiración. Así es. Porque como te digo, la emoción también pues detona emociones. Ujú. Si yo tengo una escena de intensidad
¿verdad? De carácter, de intensidad, de violencia. Obviamente yo no puedo tener una respiración relajada. No, ajá. Tengo que entonces ahí hacer un ejercicio de manipulación de la respiración para que vaya acorde con la emoción que estoy interpretando. Pero es bien curioso porque uno está trabajando la respiración de personaje en ese nivel, pero uno a nivel consciente uno tiene que tener el control. Claro. Y la relajación desde el punto de vista del confiar en el proceso y relajar. Yo llamaría, y tú, José Eugenio, estar relajados para efectos de este personaje violento y no relajado que voy a interpretar. ¿Qué cosa más? Hablando de las dicotomías, Sí. ¿entiendes? Como que... Y es que por eso tenemos que ser también atletas. Exacto. Atletas. Y el atleta conoce su cuerpo. Ujú. Nosotros tenemos que conocer nuestro aparato. Sí, sí, sí. Entonces, sí. ¿sabes? No podemos, por ejemplo, corrernos el chance de, voy a interpretar esta escena violenta, empiezo a trabajar una respiración agitada, hiperventilo y me caigo redondo al piso. Te desmayaste y ya. No, Sí, no porque puede ser hay eso. una mecánica que hay que conocer, Pues que hay sí. que... pero yo pienso, siempre he pensado, sobre todo en estos últimos años que me he acercado más a la práctica de la meditación y me ha transformado. Y es una disciplina que toma tiempo llegar a, ¿verdad? Que la respiración es la gran subestimada. No solamente en la profesión, no solamente para la actuación. Yo creo que la respiración es la gran subestimada en todo nuestro quehacer, en todo lo que somos como seres humanos. No comprendemos la importancia de la respiración. No sabemos el valor que tiene para inclusive transformarnos en momentos de dificultad, en momentos de depresión, en momentos de que te enfrentas a un público para una presentación. La clave está ahí y hay que conocer cómo bregar con la respiración. Mira, lo que damos por sentado es lo menos que conocemos. Exactamente. Usualmente. Exacto. Y la respiración como, pues eso es... Es que ni la notamos. Ujú. Hay gente. Eso está ahí. Hay personas que no se dan cuenta de la forma en que respiran. Ajá. No se dan cuenta. Si hay un cambio de emoción y tienen una respiración oprimida, no logran identificarlo. No, exactamente. Y va bien ligada a la relajación. Y eso me lleva a un video que tengo por aquí para mostrarte de esta gran actriz. Ay, no, por favor. No puede ser que se me... Carmen Maura. Maura. Se llama. No, gracias a Dios, porque es que casi siempre que voy a poner un video digo, ok, que no se me olvide el nombre de este actor maravilloso o maravilloso. Y cuando lo voy a decir, aquí está el videito. Si tú te relajas absolutamente delante de una cámara, da resultado siempre, hagas lo que hagas. Apagar un pitillo, coger un vaso de agua, mirar para un sitio, todo funciona. Entonces, a partir de ahí, relajada, puedes decir lo que te digan que digas, da igual, va a funcionar. Entonces, cuando vi eso, o sea, lo que es estar consciente de que está presente y de que es la protagonista, pero como si no la vieras. O sea, como cuando entras en una fiesta y te gusta un chico, ¿no? Y entonces te haces como que no le ves. Pero sin embargo le estás dedicando absolutamente todas las posturas, ¿no? O sea, sabes que te gusta aquel, y entonces entras y, hola fulanito, hola fulanito, Margarito, y ni le miras, ni le saludas, ni nada, pero te estás poniendo absolutamente para que te encuentre. Guapa. Pues es igual con esa. Y da resultado. Y da un resultado. La relajación. Eso es Carmen Maura, que tiene el control de su aparato, porque hay gente que se aparece a alguien que le gusta mucho y se vuelve un 8 y se le cae la copa y todo. Pero es algo que hacemos mucho, que es como que yo sé que fulanito está ahí y le estoy modelando, pero tú sabes. La seducción. Sí, sí, pero qué interesante que ya lo lleva al cine, ¿verdad? Que cómo llevar a cabo, y aquí nos vamos bien técnicos, ¿verdad? Acciones simples de apagar un cigarrillo, de coger una taza y hacerlo con calma, viviendo el presente, que fue lo que tú dijiste, la presencia, y relajándote. Se llega más fácil a los objetivos del personaje. Mira qué interesante, una actriz que tiene una carrera extraordinaria. Eso es como un masterclass ahí. ¿Qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo. Y aún así, sigue siendo una práctica y un entrenamiento constante. Constante, porque ¿cuánto tiempo nos llevamos en esto? Y todavía nos enfrentamos a escenas que en un momento dado de la escena
nos produce ansiedad por X o Y, porque nosotros Sí, somos seres, pues obviamente sentimos, ¿no? Seguro. Y pues hay momentos en que sí, en que nos enfrentamos a una escena que se nos hace difícil porque nos detona algo, nos detona algún issue, nos detona algo oscuro, nos detona una inseguridad, nos detona algo. Entonces ahí pues tenemos que reevaluar, repensar, ir a la respiración y a enfrentarla con respiración, por ejemplo. ¿Qué otro método, aparte de esa gran maestra respiración, de la que ya la hemos alabado aquí, usas para relajarte, para llevar a cabo tus trabajos? Pues mira, yo creo que la respiración es la básica, es la base. Respiración. Yo soy yo soy un actor bastante pasional y yo me he enfrentado a personajes bien difíciles Sí. en mi carrera. Y son Son personajes. personajes psicológicos, personajes bien distintos a ti, a tu personalidad. Exacto. Mi Eh, maestra en mis inicios fue Adriana Pantoja y lo tengo que decir porque cuando yo empecé, ¿verdad? Empecé con teatro infantil, pero mi primer teatro dramático profesional fue con Adriana Pantoja y Adriana trabaja mucho el tema de la psicología. Sin duda, sí, sí. Entonces, pues ya a partir de ahí sí, empecé a adentrarme en todas esas oscuridades, ¿verdad? ¿Alguno de los trabajos que hiciste con ella, si te acuerdas de algunos títulos? Pues, por ejemplo, yo hice con ella una obra que se llama La Noche de los Asesinos, que es una obra legendaria de José Triana, una obra cubana maravillosa que igual pertenece a una época específica, ¿verdad? Y es una obra de unas profundidades psicológicas y de mucha violencia. Y esa obra sí fue de los grandes desafíos con Adriana. Es uno de los personajes más complejos que me tocó interpretar yo muy joven también, muy jovencito. Yo tendría tal vez, qué sé yo, 22 años, 23. Que el manejo de las emociones es distinto porque apenas uno está empezando Sí, a descubrirlo. sí. ¿Y algún otro trabajo? Así con... Con Adriana, con Adriana, con Adriana. con Adriana. Sí, Para entonces de ahí que me digas si es posible, entonces cómo bregas con la ansiedad, sí, que era lo que estábamos con hablando. Adriana también uno de los últimos trabajos que recuerdo con cariño. Fue otro Fausto más, que fue inspiración en el Fausto de Goethe. Y, y bueno, alguna adaptación de alguna obra de Shakespeare que ahora no me acuerdo. Sí. Pues sí, hiciste un Sí, pero... Sí, trabajo sí, profundo. sí. Sí, pues como te ha tocado mucho personaje así, entonces con más razón, cómo bregas, ¿verdad? Con toda esa ansiedad que me despierta, ya retomé. Es que me había olvidado lo que me había Sí, no, pero no te preguntado. preocupes, mira, estoy presente. Mucho estudio. El estudio me ayuda a calmar la ansiedad. Ok. El estudio. Pero es de los míos, esa La a mí me calma también. repetición. La repetición me ayuda a calmar la ansiedad. Repetición de la línea. Repetición de la línea, sobre todo de la línea, como escudriñar ahí la línea, repetirla porque eso profundiza en la interpretación, eso ayuda a reforzar la memoria, eso te ayuda de momento a entrar a otros niveles también, de acuerdo al nivel de cansancio también. Así que la repetición es una forma de adquirir seguridad y por consiguiente también me ayuda a relajarme porque me ayuda a sentirme preparado. Ya. Y de verdad eso es lo más difícil, tratar de pues no coger las cosas personales, ¿verdad? Y ser generoso en escena con tu compañero, estar al servicio del otro, para un poco olvidarte de ti, de tu ego, de tus preocupaciones muy tuyas y muy individuales. Estar al servicio de otro, que también es algo fundamental en la carrera del actor. Pero es un poco complicado, para ser bien sincero, en un país como el nuestro que amamos profundamente y que tiene tantas y tantas virtudes, muchas que todavía apenas descubrimos. Que cuando uno viaja, uno dice, oh, wow, qué virtudes tiene, ¿verdad?, nuestro país en esto y en lo otro. Pero también uno se da cuenta de lo encerrado que estamos, ¿verdad?
lo alejado que estamos del mundo en muchas cosas, ¿verdad? Por razones políticas y demás, y tú que has tenido la oportunidad de ir a Francia. Y vivimos pues en momentos bien complicados, no solo por la pandemia, que fue una cosa ya pues obvio, ¿verdad? Pues, mundial, pues, sino nuestros propios issues políticos, de huracanes, ¿verdad? Y de un deterioro social que está ocurriendo bien grande. Son factores que son que nos llevan a la locura. Podemos, o sea, por ahí como vivimos como una violencia bien, arraigada en nuestra cultura y con la gente con los nervios exacerbados. ¿Cómo bregas con esos otros factores atándolo a nuestra profesión? ¿Cómo lo haces? Yo no tengo la solución. Yo he fracasado en ese intento, lamentablemente, porque sí he sido presa de la ansiedad que se provoca en uno, el uno estar en un proyecto en donde padeces del cansancio de la explotación de trabajo que vivimos, donde padeces del estrés que provoca el uno tratar de sobrevivir en una colonia, de el estrés que provoca el tú entrar en un escenario de vulnerabilidades en donde cada cual está buscando sobrevivir y está buscando manejar a su vez sus propias emociones. Entonces se vuelve una bomba de tiempo y es muy difícil. Yo te digo, yo lamentablemente he tenido momentos, ¿verdad?, de mucha angustia, en donde he explotado, en donde... ¿Sabes qué pasa, Yamari? Que este es el país en donde no se habla, en donde no se habla de las cosas que nos duelen, las cosas que nos afectan, las cosas que nos incomodan. No se habla. Entonces, Por eso te lo pregunto, porque este espacio pues, está también, ¿verdad?, para eso. Entonces, desde nuestra profesión hay tantas cosas que observamos y callamos del mundo, de nuestro país y de nuestro micromundo dentro de nuestra industria, dentro de nuestro arte, dentro de nuestro quehacer cultural. Y a veces no es que uno no quiera hablar. Yo creo en la comunicación. Yo creo en la comunicación, claro que sí. ¿Que soy un experto comunicativo? No. Yo tengo mis dificultades también para comunicar, sobre todo cuando hay cosas emocionales. Sí. Pero sí creo que es fundamental tener esos espacios. Entonces, ¿qué pasa? Que en una profesión en donde cada vez hay menos tiempo, en donde cada vez hay más que hacer, de momento los espacios que tenemos de junte, que son los espacios de ensayo, se vuelven espacios donde tenemos apenas 2 horas, 3 horas para hacer el trabajo de 2 días de ensayo. Entonces, ¿qué espacio va a haber para poder ventilar y hablar sobre cosas humanas que tenemos que resolver en nuestro ambiente de co-creación? Sí, ciertamente. No hay espacio para eso. Tienes no toda hay la espacio. razón. Entonces, a veces yo quisiera decir, ay, me encantaría hacer una dinámica de grupo. Ay, sí. Pero no es posible porque estamos en la mentalidad de la productividad. Tenemos ensayo, tenemos que empezar a tiempo, tenemos que hoy bloquear el primero, segundo y tercer acto y ya mañana nos los tenemos que saber de memoria. Sí. Entonces, ¿qué espacio uno va a tener para uno poder hablar de las cosas que nos incomodan del propio trabajo? Sí, exacto. Entonces, diablo, es un desafío. ¿Sabes qué? Yo a lo último que he recurrido es a confiar, a pesar de las dudas, confiar, a tratar de desligarme de lo emocional y tratar de entrar con una cabeza fría al trabajo, ¿verdad? Tratar de desligarme del ego, tratar de estar al servicio del otro, aunque eso implique arriesgar mi seguridad en muchas ocasiones. Sí. Pero aún así no me gusta trabajar así porque hay algo que está dentro de mí que no está cómodo. Entonces sé que de alguna forma
eso se va a reflejar en mi trabajo, se va a reflejar en el trato. Así que es algo que no tengo resuelto, porque es algo que yo creo que tenemos que resolver entre todos. Sí. Es parte de esa degradación que hemos vivido a nivel de relaciones y sociales. Sí, y la falta de unión, el sistema nos lleva al yoísmo y al encerrarnos en nosotros mismos, y esa misma productividad y esa misma falta de tiempo y esa misma falta de recursos. Y entonces al final terminamos agotados, ¿verdad? Y yo creo que no está pasando solamente en nuestro medio y en nuestra profesión. Me parece que es algo que está pasando en tantas profesiones, ¿verdad? Es como un agotamiento de lo que somos como seres humanos, ¿verdad? Porque yo creo que vivimos en una era de esclavitud y de explotación, y muchos no se han dado cuenta. No. La libertad, como la imaginamos, está solo aparente. Sí. Y si tú te pones a pensar, somos esclavos del tiempo, esclavos pues, de tantas cosas, del trabajo, y pues nuestra profesión no está exenta de eso. Tú te fo. ¿Sabes lo que significa? Tú te fo. ¿Qué? Todo es falso. Todo es falso. Todo es apariencia. Tú te fo, todo es falso. Sí, es bien lamentable darse cuenta. Porque mientras uno no se da cuenta, uno es parte de eso, Sí. ¿verdad? Y uno contribuye desde el desconocimiento, pero entonces te das cuenta y entonces uno ya no quiere formar parte de eso, pero ¿cómo desligarte de algo que está ahí, que es el sostén de este sistema? Sí, O sea, sí. está entretejido en todo lo que hacemos. Porque, figúrense, es un sistema que no es sostenible. No hay forma. Sí, sí. No es sostenible, no hay forma. Lo que provoca el sistema donde vivimos, que es un sistema, ¿verdad?, diseñado en favor del capital, no en favor de la vida humana, en favor del capital, no hay forma de que sea sostenible. Porque es que es lo prioritario. No es la vida humana, No. es el capital. Sí, al final terminamos todos explotados, hablando de la explotación de otros, pero siendo nosotros parte de esa explotación, o explotamos o nos están explotando y no nos estamos dando cuenta. Y lo digo riéndome porque es que es una ironía de la vida, que juramos que vivimos en los tiempos de absoluto, ¿verdad? Libertad, y no es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Verdad? Menos en Puerto Rico, pero que y como artistas lo traigo el tema porque eso es lo que buscamos, para mientras más ese espacio de libertad del ser humano, la creación se da mucho más fácil, pero también estamos creando desde la explotación, que es lo que tú estás mencionando. Exacto. Y eso hay que observarlo, hay que verlo y hay que entenderlo, y tenemos que buscar soluciones. Sí. Tenemos que buscarlas, ¿verdad? Y es complejo porque... Complejísimo. Porque es que nos han enseñado, nos han mal enseñado el valor del trabajo. Como sinónimo de productividad económica. Sí. Nada más. Nada más. Entonces, claro, el trabajo como valor que te construye va por otro sitio. No va por ahí. Sí. Porque si va por ahí, entonces es un trabajo de depredación. Sí, es un trabajo que lo que busca es depredar al otro o depredarte a ti mismo. Entonces, pues no es posible, no es sostenible. Definitivamente. Tenemos que empezar a... Sí, es que, bueno, hay que desaprender tanto y lamentablemente los grandes cambios requieren rupturas. Sí. Y las rupturas son bien dolorosas. Sí, sí, implican renuncia, implican un luto también, porque cuando estamos acostumbrados a algo, por malo que sea, pasar por el luto de renunciar a ello y hacer una transformación total, pues hay miedo en el camino. No es tan fácil atravesar el bosque. Y ahí está la dicotomía, ¿no? Ahí está la dicotomía. El ser humano con sus luces y con sus sombras. Así es. Hoy yo le hablaba a los estudiantes sobre las grandes fallas trágicas de los seres humanos que nos han estado acompañando desde los primeros momentos. Nuestros grandes, ¿verdad?, dramaturgos clásicos griegos ya
las tenían mangadas, ya las Sí, sabían, tú sí, sabes, sí, la sí. soberbia, el orgullo, el egoísmo. Ya no vamos a eso, ya no vamos ahí a estudiar eso, ¿verdad? Qué interesante. Y cuando es la base de lo que somos, ¿verdad? Porque ahí está todo. Sí. Se han trastocado en favor de unos valores que no nos preservan como humanidad y no nos hacen mejores seres humanos tampoco. Sí, Al sí, contrario, sí. nos ponen en un ámbito de competencia, en un ámbito de, ¿verdad?, de hostilidad también. Sí, porque estamos en la era de, y esto lo hablaba también con otros de los compañeros, de la competitividad, de la Competitividad, sí. competencia, ¿verdad? La competitividad y la comparación. Entonces, en las comparables está el valor. Entre tú y yo, ¿quién? Este salió. Y entre este que ganó, entre tú y yo y aquel, ¿quién? Y de ahí vamos para el otro. Todo eso viene de esta nueva era, de las redes sociales y todo lo demás, ¿verdad? Y honestamente, ir escalón tras escalón en comparables, ¿te lleva a dónde? ¿A dónde? Porque al fin y al cabo somos todos humanos, somos todos lo mismo, ¿verdad? Ujú. Y es bien triste para las nuevas generaciones. Y fíjate, no pretendemos aquí hacer el episodio más oscuro, más. Lo que pasa es que no hablamos de estas No cosas. la hablan. Entonces es importante que se hable porque de aquí se maneja el arte también, desde este lugar, ¿verdad? Desde este cuestionamiento, desde estas dudas, desde esta incertidumbre. Y yo creo que es importante traerlo también porque el positivismo, que es maravilloso, yo soy súper, ¿verdad?, positiva y demás, pero también ciega si uno no se permite hacerse las preguntas y pasar por el bosque amargo de la vida. No podemos ir tratando de saltar las partes oscuras, las partes difíciles, las partes depresivas, las partes de la vida que mucha gente como le gustaría vivir, pero no es la realidad. Entonces vemos en las redes todos los consejos de muchachos de positivismo y aquí, positivismo allá. Y es importante también que pasemos el bosque espeso, oscuro y difícil de la vida y que hablemos de estas cosas. Entonces, yéndonos a otras cositas, por aquí tengo a alguien que te quiere mucho, que te va a hacer una pregunta. Hola, Nali Figueroa por aquí les habla. Un abrazo, un saludo. Y bueno, mi pregunta para José Eugenio. ¿Quién es tu actriz favorita y por qué lo soy yo? Pues mira, José Eugenio y yo desde el siglo pasado hemos trabajado a la par en escena, en teatro y en la Universidad de Puerto Rico, en el Teatro Rodante. Entonces yo recuerdo aquella vez que hicimos una producción en la rotonda de la torre de la UPI, de la Universidad de Puerto Rico. La obra fue Las Brujas de Salem. Y hay un momento en el que el personaje de José Eugenio me da una bofetada o algo así, es una cosa física agresiva. Y no recuerdo si fue en una función o si fue en un ensayo. La cosa es que lo manejamos bastante bien, que nos dio pavera, nos dio risa, o sea, nos dio ganas de reír y en nuestras caras nos vino como, y había otra compañera actriz también, amiga muy querida, y entonces fue como, lo manejamos. Este trasfondo para preguntarte, José Eugenio, ¿cómo tú manejas o has manejado este tipo de accidentes felices, infelices en escena, en teatro? Porque en cine, bueno, pues se corta la toma, a veces utilizan, si le funciona a quien dirige, pero en teatro, que eso es lo que pasa ahí y ya. ¿Cómo manejas o has manejado este tipo de situaciones? La gran Ernalí Figueroa, regidora de escena de Borinqueñas, que vamos a estar hablando ahora de eso. Y bueno, actriz, podcastera, productora, ya hace de todo. Puertorriqueña comprometida. Muy Sí. importante, Nelly. Gracias por todo lo que haces. Mira, ay. ¿Cómo uno manejar una pavera escénica? Diablo,
Qué difícil. Ay, Dios mío, ¿tú te acuerdas de cuándo hicimos? Claro. ¿En qué proyecto fue este? Los Melindres de Belisa. Los Melindres de Belisa. Hay tantos clásicos, hay tantos clásicos. Yo recuerdo también una función del Josco que yo hice con... Estaba en escena con Ulises y con José Larroyo y también eso fue un momento de pavera. Mira, las paveras... Pero perdónenme, son perdónenme. Antes de que den la contestación del Nalín, que en los Melindres de Belisa, estos se han portado mal. Entonces yo era así bien, o sea, mira, hay que llevarles al público, no importa el tipo de público ni nada, hay que llevarles una función, tú sabes, íntegra, completa, como tiene que ser, seria, comprometida. Entonces se pusieron con un chiste y qué pavera, Dios, yo no me acuerdo cuál fue el comentario que ¿Me puedo contar? Es que bueno, ese fue el capítulo en donde yo aprendí de Yamaris la ética de trabajo. Estábamos en una función en Las Piedras. Estábamos sin nuestro director escénico, el señor Dean Sayas. Él no había ido a esa función. Es que vamos a recalcar que el hecho de que no vaya Dean Sayas quiere decir que están ¡wow! ¡Libres! Pero más que eso, nosotros llegamos a una función que fue al aire libre, en una cancha donde había una fiesta patronal, rodeada de kioscos y bacalaitos. ¿Para hacer qué obra? Para hacer una obra de siglo de oro español con vestuarios de época en medio de la cancha, en donde estaban todos los niños corriendo. Nadie estaba prestando atención, nadie. Fue una locura, de verdad. Llegó el momento en la obra en que en verdad era tan absurdo seguir. Era tan absurdo porque es que nadie estaba observando la obra. Entonces, recuerdo que estábamos casi al final de la obra. Diablo, esto es un clásico. Raymond Gerena siempre hace este cuento y María Cristina. Y yo estaba diciendo una de mis líneas en verso y creo que le estaba hablando a Víctor Tirado. Ajá, Nuestro compañero actor, Víctor Tirado, que interpretaba un personaje, y yo le decía algo de, y no sé qué, y considerarte a ti tan galán, virtuoso y rico, no me acuerdo la línea, y yo le digo, Gemera, tan virtuoso y rico. Y el Gemera, eso era un chiste interno. Eso es un chiste interno porque se pasaban con el mera. Porque eso venía, sí, mera, lo otro. eso viene de la tradición de, esto no es un show, de Johnny Rey, la televisión, el personaje ya ustedes saben quién, mira, y pues eso fue como un chiste interno que había en la época, y pues yo lo tenía pegado, y pues de momento en esa situación absurda, en medio de la obra, yo estaba... El profesor de la UPR de Humacao. Sí, dije, ay, mira, aquí nadie está prestando atención, me tiré el gemera y eso fue fatal porque eso provocó que Víctor Tirado saliera de escena riéndose. Raymond Gerena salió de escena riéndose, la otra salió de escena riéndose y al final, justo después de esa escena, había un bailecito donde todos teníamos que estar y la mitad del elenco se había salido de escena riéndose. Y pues sí, fue un pequeño caos al final, y pues creo que... ¿Y qué hizo llamar? Yamaris Latorre nos leyó la cartilla en la guagua de regreso de Las Piedras a la UPR. Ella como actriz protagónica de la obra de Siglo de Oro. Ella nos leyó la cartilla y nos regañó. Que sea la última. Así sea en una cancha, en una lechonera, donde sea. Ahí yo aprendí la ética de Yamaris Latorre. qué risa, qué risa. Bueno, para que le contente ahí en Nalí, porque... Mira, sí, la risa yo no la he superado. Aunque debo confesar que ya no me dan como antes. Me imagino que será por la madurez también. Sí. Y hay otros... O por la oscuridad que hemos hablado en todo el podcast. Por la oscuridad. Hay otros momentos de dificultad escénica que he vivido. Yo me corté la mano una vez en escena. Y sangré mucho. En una obra de Adriana Pantoja, La Noche de los Asesinos. Okay. En la sala experimental estaba rodeado de público. En la obra se hablaba mucho de sangre, así que el público pensó que era un efecto especial. Wow. Y fue empezando la obra. Y yo era muy joven, yo no sabía qué hacer. Y en ese momento, lo que me funcionó a mí fue el tener la disciplina de que el espectáculo debe continuar.
esa disciplina que nos enseñaron los grandes maestros como Vicky Espinosa, Sí. de que tú te desligas de tu ser para interpretar otro ser. Y a mí eso me ayudó a manejar el momento que fue crítico, porque yo le temo a la sangre. O sea, yo veo sangre y como que me vuelvo un 8. Y aún así yo pues manejé la situación. Es cierto que, ¿verdad? Dejé el escenario lleno de sangre, a mis compañeras de escena, Qué fuerte. Claribel Sosa, Taimi Reyes, llenas de sangre, yo mi vestuario lleno de sangre, salí de escena, me cogieron 6 puntos, ¡Wow! pero yo estuve ahí, yo lo di todo, no me salí de escena y lo manejé. Qué Lo valiente manejé. Y eres. yo creo que fue por esa capacidad que tenemos nosotros los actores, esa pasión, ¿verdad? Esa disciplina de decir, el espectáculo tiene que continuar. Sí. Es una capacidad mental que tenemos. Y hay cierto atletismo en el asunto también, porque que uno no se atrevería a hacerlo, o sea, en la vida real uno no reacciona igual, es lo que quiero decir. Por eso salvar, que en Marianela yo me peté una astilla que era así del escenario que me atravesó el pie entero. Y yo pedí una cuchilla, yo salí afuera, pedí una cuchilla, me abrí yo misma, yo misma me curé y entré y seguí haciendo la obra. Pídeme ahora que haga eso. Pídeme así fuera de escena que yo haga eso. No lo voy a hacer nunca jamás. O sea, es una cosa atlética Sí. y llena de valor que tiene el actor a la hora de proteger ese personaje. Mira qué cosa tan loca, ¿verdad? Sí, yo creo que viene también de esa estamina que viene por toda esa euforia que tenemos nosotros al entrar a escena, porque, ¿verdad? Tenemos la adrenalina. Sí, es Esa una adrenalina que está adrenalina. presente. Es una locura. Que una tiene que ver con locura. esa comunión presente entre esa energía que se da, la sinergia entre espectador, Sí. público, compañeros de escena, y es milagroso. Entonces, José Eugenio, un par de cositas técnicas en términos de tu proceso creativo. Quiero saber, el vestuario, qué juego, qué valor tiene dentro de tu proceso creativo o de creación de personaje, qué valor le da. El vestuario depende, porque el vestuario puede ser un elemento que te ayude a distanciarte del personaje, distanciarte en términos gestuales, ¿verdad? En términos del delivery corporal y en términos del carácter también. Eso te ayuda muchísimo. Cuando dices distanciarte del personaje, no es te acercas al personaje, pero que te distancias de diferenciar tu Perdón. persona del personaje, Sí, ¿verdad? lo expresé mal, No, exacto. tranquilo, es para aclararlo. Ajá. Sí, digamos que el vestuario te ayuda como actor a distanciarte de ti como persona y acercarte, exacto, más al personaje. Eso es lo que quise decir. Cuando el vestuario es muy cercano a lo que tú sueles llevar, ¿verdad? En tu cotidiano, pues ahí no le doy tanto valor. A Ok. menos que no sea un vestuario que no me, digamos que sea un obstáculo, ¿verdad? Ok, Que me sí. dificulte el yo moverme escénicamente o expresarme corporalmente. Entonces ahí sí lo valoro en términos de que pues necesito ensayar con el vestuario para poder desempeñarme físicamente. Claro, claro. Este- Mira, es que hay personas que no desarrollan un personaje hasta tanto no tengan los zapatos, por ejemplo. Los zapatos son su base de creación de personaje. Es curioso cómo cada actor tiene, ¿verdad? Sí, eso pues va a depender del personaje. Totalmente primordial si, por ejemplo, es un personaje de época. Ok. O sea, a mí me tocó una vez interpretar la reina Elizabeth. Yo no estoy acostumbrado a caminar en tacos, yo no estoy acostumbrado a caminar con trajes que tengan enagua, esas enaguas que abren el traje, nada de eso. Entonces Eso fue para mí era vital, supongo. fundamental ensayar con zapatos, ensayar con vestuario, Sí, con la sí. enagua, por ejemplo, es fundamental. Sí, que depende del proyecto en ese Depende del caso. proyecto. La importancia de la memoria, ¿qué valor le das dentro de tu proceso creativo? Es de las cosas más importantes, porque el no tener la presión de la memoria te permite entrar en ese espacio de la presencia. Ujú. Porque la memoria en un texto tradicional, ¿verdad? Un texto dramático tradicional, es bien importante. O sea, usualmente interpretamos en ese tipo de teatros, lo que llamamos teatro de texto. Teatro donde el texto es primordial. Hay otros trabajos teatrales donde el texto no es primordial. Y ahí para mí la memoria
no es tan prioritaria. Pero un teatro de texto, donde el texto es lo principal Ahí y todo sí. el trabajo se desarrolla en torno al texto, De la pues, palabra. Ajá. es primordial. Yo necesito salir de la memoria lo más rápido posible Ok. para poder entonces jugar Ok. en el ensayo. Y practica la repetición y... Para memorizar, sí, la repetición en la casa. Lamentablemente, ¿verdad? Hoy en día no tenemos tal vez el tiempo que teníamos en nuestra juventud de poder tener un espacio en la casa para uno poder sentarse 1 hora, 2 horas a trabajar con tu personaje. Así que el espacio de ensayo para mí es bien importante para la memorización porque tengo poco momento de espacio fuera del ensayo para poder sentarme y memorizar. Ok, Aún sí. así lo hago. Sí. Aún así, en donde sea. A veces recurro al llevarme el libreto al gimnasio, Sí, a todas partes. en el carro, en el tapón, Sí. grabar mi voz y escucharla en momentos de emergencia también. Ah, qué bien. Pero en el ensayo yo suelo aprovechar los momentos en donde no estoy en escena para aprovechar y Para engranarlo. trabajar memoria. Y en el cine, ¿ensayo o no ensayo? ¿Eres team ensayar o team no ensayar para efectos de cine? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Es buenísima. Es buenísima. Porque yo pienso que cualquiera de las dos decisiones puede tener buenos resultados de acuerdo a la metodología de trabajo. Pero con la metodología que conocemos nosotros en Puerto Rico, ensayo. Ensayo, sí. Ok. El ensayo es maravilloso. Sí, ¿lo prefieres? Sí, lo prefiero y sabemos que lamentablemente en Puerto Rico muchas veces llegamos al set sin poder ensayar. Ujú, así mismo Y es. estamos solos. Totalmente. Ahí lo que nos salva es nuestra maña, nuestro talento. Y la intuición. La intuición, sí, lo que nos salva porque estamos solos. la mayor parte ¿Teatro del tiempo. experimental o teatro tradicional? Experimental. Me encanta el trabajo experimental, me encanta el trabajo que se sale del molde, que explora esas zonas fronterizas, ¿verdad? Esas zonas liminales. Pero te tengo que confesar que amo el teatro también clásico, Ay, claro. amo el realismo clásico, amo el teatro del Sí. siglo de oro, amo todas esas vertientes de teatro clásico que fueron referentes importantes para todas las rupturas que yo amo en el teatro. ¿Partir desde el cuerpo o desde lo intelectual? Desde el conocimiento intelectual. Para efectos de desarrollo de personaje. Desde el cuerpo. Ok. Sí, desde el cuerpo. Lo intelectual debe estar, ¿verdad? Debe estar ahí, siempre. Es parte de nuestro trabajo. Nosotros somos intelectuales por obligación. Tenemos que leer mucho, tenemos que aprender el contexto histórico, tenemos que aprender de política para ver cómo funcionamos a nivel social, a nivel antropológico. Así que el lado intelectual está ahí, es parte del trabajo. Pero al momento de la creación, de ese momento vivo de la creación, el cuerpo es lo que me va a dar a mí esas intuiciones Que que son como afloran. dos fases distintas, ¿verdad? La fase del estudio y llegar entonces a través del cuerpo a la creación del personaje. Sí. Son como fases distintas. Sí, y Interesante. hay quienes favorecen en la parte del cuerpo y hay quien favorece pues, Exacto. lo otro. Exacto. Sí. Qué interesante. Bueno, y estás en Borinqueñas haciendo un personaje, el locutor, extraordinario, porque es un personaje difícil por toda la dimensión de matices y de lugares desde donde el locutor se manifiesta. Y entonces hace un poquito complicado tu personaje. Háblame de la obra, háblame del personaje y de esta experiencia en Borinqueñas. Borinqueñas ha sido un proyecto maravilloso que me ha tocado, ¿verdad?, hacer. Me siento súper privilegiado porque pienso que es un tema trascendental, es un tema que continúa siendo pertinente, es un tema que se relaciona también a nuestra historia oscura, que es importante conocer. Trabaja el tema, ¿verdad?, de la esterilización ilegal de mujeres en la década de los 50.
Es un proyecto liderado mayormente por mujeres y ya eso me hace sentir privilegiado porque yo soy feminista, ¿verdad? Y yo tengo admiración absoluta por las mujeres. Así que siento el privilegio de ser el único varón compartiendo en este proyecto rodeado de mujeres. Y más allá de eso, también es un proyecto que produce mi gran hermana, amiga de vida, María Cristina Fusté. Así que ya hay digamos, muchas intersecciones emocionales, ¿verdad? Que me vinculan también con el proyecto. Ha sido maravilloso poder interpretar el personaje del locutor, porque es el personaje que escapa del realismo de la obra, ¿verdad? Porque aunque la obra está actuada de forma realista, pero también hay un montaje que no necesariamente, ¿verdad?, es realista en ocasiones, porque trabaja aspectos psicológicos de los personajes. Y eso le permite a la directora, gran directora Yamari, entrar, ¿verdad?, en otras formas de contar que no son necesariamente realistas. Y pues ahí entra mi personaje. Mi personaje usualmente está en las transiciones entre las escenas. Es una voz que establece el contexto histórico, el contexto social del momento, ¿verdad? Y el contexto político también, sociopolítico. Entonces, es una voz que transmite los adelantos tecnológicos de la época. Es una voz que transmite una elocución que va de lo formal y textual, que podría venir del periódico, y de la radio hacia lo más popular y más cotidiano, que eventualmente, ¿verdad?, es la televisión. Así que pasa como por todos esos matices, porque sí, yo interpreto una voz, pero es una voz que está enmarcada dentro de el radio. Es una voz que está enmarcada en otro momento dentro de la televisión. Sí. Es una voz que está enmarcada de momento dentro de la noticia, ¿verdad? Del extra o del anuncio de la actividad que va a haber o del comercial. Entonces, de momento sí, hay una polifonía de voces. Sí. Bien interesante. Sí, de momento es locutor, narrador, testigo, es el autor. Es que es como un personaje, es como un tornasol, ¿verdad? Yo lo veo. O sea, que el color tornasol, tú lo puedes ver de una forma, yo lo puedo ver de otra, y depende del ángulo. Claro. Es un poco eso, es bien interesante. Así que sí, ese camino, ese recorrido, sí, es súper variado, es súper, wow, es como una montaña rusa de matices, Sí. más que de emociones, de matices, porque hay mucho juego vocal. De verdad que sí. Y bueno, imagínense, la directora de la obra, que es una locutora. Ay, Dios mío. Un gran reto. Ahí estamos todos aprendiendo, caminando, disfrutando y pues desahogándonos ahí con esta pieza maravillosa. No se la pierdan, un tema bien importante, pertinente, porque va a ser pertinente siempre hablar de cosas de nuestra historia que han quedado como ocultas, como lo es cuando se experimentó en Puerto Rico con las pastillas anticonceptivas en la década del 50, así que todo va enmarcado con los peinados y los vestuarios y toda la cosa del 50. Y esto nos toca a todos, ¿no? A todos. A todos. Nos toca a todas y a sí, todos, nos porque toca a todos. hace poco tuve un estudiante, ¿verdad?, que tiene mi edad y él me dijo, profesor, mi suegra fue parte de ese grupo de mujeres con las que experimentaron y ella tiene un hijo que nació sin un brazo. Increíble. Y eso es parte de nuestra realidad hoy en día, todavía. Todavía, así mismo es, así mismo, y no lo podemos olvidar, prohibido olvidarlo. Importante traerlo desde una esquina bien interesante, porque el autor Nelson Díaz trabaja con el humor, trabaja con un ritmo muy particular y unas divisiones de escenas o sea, una narrativa muy particular que esperemos que sea del gusto de la gente ahí. Yo creo que sí, porque es que los personajes son muy graciosos, son personajes
que tienen, en verdad, esa espontaneidad de la cultura nuestra, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con nuestra identidad, con nuestra puertorriqueñidad, con ese folclore que nos distingue. Son personajes que tienen esos matices. Entonces son varias mujeres que en la historia son familias. Son familias de sangre y familias escogidas. Sí. Personas que viven en un mismo círculo social, en un mismo residencial, que comparten todos los días juntas sus vicisitudes, sus aventuras, sus alegrías, sus tristezas y sus problemas, ¿verdad? Físicos y de enfermedad y todas estas cuestiones que se tocan. Y unas relaciones preciosas. Les va a gustar, les va a gustar. Vayan a ver Las Borinqueñas. Esto es en el Teatro Francisco Arribí, 24, 25, 26 de octubre, que eso ya, pero también recuerden que hay funciones de estudiantes, así que aquellos maestros interesados, entren a Tiquetera y manténganse en nuestras redes sociales, la de José Eugenio Hernández y la mía, Yamaris La Torre, o Boundless Theater. Y ahí ya, bueno, yo todo lo retuiteo, así que y le doy share y lo comparto y todo eso, así que ya lo saben. José Eugenio, gracias por, gracias a ti, por esta Mari. conversación. Gracias a ti por de verdad. el privilegio mío de haber sido invitado por ti. Vuelvo y reafirmo, y no es por adularte, tú has sido una de mis maestras, así que eres una figura muy admirada por mí. Así que gracias por reconocerme. Pues lo mismo digo, bien dichosa, bien honrada de poder estar en esta pieza contigo, porque hacía muchos años deseaba trabajar contigo. Ojalá y me toque en cine, porque sé que estás haciendo mucho cine. Ya lo saben, lo pueden ver en Aro Amor, en Érase una vez en el Caribe, en Las Camelias, Dios mío, antes de que cante el gallo. Este hombre está ahí en todas y en las próximas que mencionamos aquí, que ya van a estar saliendo. Así que mucho éxito en todos, José Eugenio. El profe, nuestro profe. Bueno, y a ustedes muchas gracias por este episodio de Por Amor al Arte. Dale like, suscríbete. Gracias a GW5, a Preloved por mi ropita y a Carlos Muñoz con Prendela. Hasta la próxima.